transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Señor, te damos gracias infinitas por este día maravilloso que tú nos concedes y te pedimos y te suplicamos que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros que estamos reunidos en este momento para meditar la palabra. Gracias, Padre Santo, por el Espíritu Santo que en nombre de Jesucristo envías para que a la luz de su presencia nosotros entremos en el misterio de la palabra que tú nos diriges, de la palabra que viene como la lluvia, que viene a producir en nosotros un efecto de fe, de gracia, de liberación. Bendícenos, bendice las pequeñas comunidades que se reúnen para alimentarse de la palabra. Bendice de manera muy especial a los enfermos que están en nuestras casas, a los que están en la clínica, en los hospitales, a las personas que están en la cárcel y que también van a escuchar esta palabra. A todas las personas que se disponen en este día, Señor, para recibir tu mensaje. Danos el Espíritu Santo y ayúdanos a profundizar. Bendito eres, Padre, alabado sea tu nombre santo, glorificado seas. Amén. Amén. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están participando de este espacio. Los abrazo con el corazón. Dios los bendiga y el Señor los acompañe. En este domingo quinto de Cuaresma nos vamos a la palabra, porque vamos a encontrar en la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo del 12 al 14, e inicia diciendo: Por eso, profetiza y diles, esto dice el Señor, voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. ¿Sabéis que yo soy Yahvé? Cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas, pueblo mío, infundiré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Muy bien, nos ubicamos entonces nosotros en el capítulo 1, versículo 1 del profeta Ezequiel, y vamos a encontrar que el profeta Ezequiel, igual que todos los que están acompañándolo en ese momento, son personas que están experimentando el despojo, están experimentando la violencia, porque fueron arrancados de su país, de su tierra, y fueron llevados a Babilonia, a Irak, donde queda Irak en la actualidad. Hacia allá fueron trasladados a vivir una vida de esclavos. ¿Cómo dice la palabra? El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados. Ahí está la palabra. Esta palabra es clave y hay que rayarla para ubicarnos en contexto histórico. Es una persona deportada. Es una persona, cuando hablamos de una deportación, estamos hablando de una persona que fue, por decirlo así, ahora se dice exiliada, ¿ves? Pero es mucho más porque la arrancaron de ahí y no va a volver más. Esto es muy difícil. Además, Ezequiel era sacerdote encargado del templo de Jerusalén. ¿Ya? Así es, entonces, Monseñor, por eso nosotros podemos encontrar de que la tumba de estas personas es esa misma deportación, porque dice el Señor, los sacaré de la tumba, pero ellos están vivos. Ahí la sacaré de las tumbas se refiere a las casas, porque ellos están deportados y puedes pensar que el espacio donde están es como un cementerio. Además, ellos están muertos. ¿Por qué? Están muertos porque el capítulo 37, versículo antes del 12, que hoy toca 37:12, pero el versículo 11 dice, este es el pueblo de Israel, estos huesos secos son el pueblo de Israel, o sea que están muertos, porque ellos andan diciendo se perdió nuestra esperanza, es decir, la esperanza de volver otra vez a Jerusalén, por eso están muertos, porque se perdió la esperanza. ¿Cómo dice la palabra? Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel.
Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Ya, ellos ya se consideran muertos, todo se acabó, no tenemos esperanza de retornar a Jerusalén. Entonces, por eso es necesario que Yahvé les infunda el Espíritu Santo para que ellos puedan volver a tener esperanza y saber de que Dios los va a liberar de ese momento. El profeta Ezequiel es el instrumento que Dios está utilizando en ese momento para comunicar su palabra, Dios comunicando su palabra y comunicando su espíritu, siendo Ezequiel también una persona exiliada, una persona deportada, una persona desarraigada. En su corazón mantiene la llama viva de la esperanza. Ezequiel dice ahí en la introducción que recibió, capítulo 1, visiones extraordinarias. Por lo tanto, los huesos secos es una visión que él tiene de un valle de huesos secos, pero esos huesos secos que él contempla cuando es una visión, pero cuando él interpreta dice, estos huesos secos es el pueblo, que andan diciendo se perdió nuestra esperanza, todo se ha acabado. ¿Cómo dice? El sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, recibió la palabra de Yahvé en el país de los caldeos, a orilla del río Quebar. Allí vino sobre él la mano de Yahvé. Pero ahí no dice visiones extraordinarias. Ahí tiene que decir, en Ezequiel, visiones extraordinarias. Claro, en el versículo 1. Versículo 1. Y Sí. contemplé sobrecogedoras visiones. Una de ellas son los huesos secos, la otra, así que podemos recordar, es el templo de Jerusalén, el nuevo templo que sale agua que estuvimos meditando en estos días. El pueblo está ahora mismo partido, el pueblo está desechado. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25, versículo 5, narra cuando Nabuzardán, el general del ejército de Nabucodonosor, entró a Jerusalén, destruyó toda Jerusalén y destruyó el templo, que es el corazón de la espiritualidad de toda esa gente. Podemos pensar el abatimiento que tiene, el desánimo, la desilusión, la frustración que están cargando en este momento en que el profeta Ezequiel se está dirigiendo a ellos con unas palabras que precisamente vienen de Dios para causar una transformación en los corazones de estas personas. Por lo tanto, esta palabra que hoy estamos escuchando se refiere a las personas que están muertas en vida porque ya no tienen esperanza. Esta es una clase de muerte. Morir cuando ya decimos todo se acabó, no tenemos esperanza. No hay manera, no hay posibilidades de retornar a nuestra tierra, a nuestro país. ¿Ya lo encontraste? No. Segunda de Reyes, capítulo 25. ¿Qué estás buscando? 5:25. No. Oremos Capítulo para 25. que se sane los oídos. Oremos, sí. ¿Cómo dice? Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en las etapas de Jericó. 25:5. Sí. Se dispersaron abandonándolos. Capturaron al rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia, a Riblá, y lo sometieron a juicio. A la vista de Sedecías, degollaron a sus hijos, después le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. Sigue. Luego dice, en el quinto mes, el 7 del mes, era del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Sí. Nabuzardán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén, incendió incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Prendió también fuego a las casas de los altos personajes. Esa es la tragedia narrada en el segundo libro de los Reyes, cuando destruyeron todo. Nosotros también hemos experimentado en la vida que lo hemos perdido todo. Muchas personas que están escuchando este espacio han experimentado cuando lo han perdido todo, no solamente en las cosas materiales, también cuando hemos perdido a nuestros padres, algunos han perdido a su familia. Y muchas veces podemos llegar a decir, todo se acabó, ya no hay esperanza. Pues
no todo se acabó, porque siempre nuestro corazón y nuestra confianza tiene que estar en Dios. Él puede resucitarnos, Él puede reanimarnos. Y el aprendizaje de cómo podemos hacerlo nos lo dice Ezequiel, invocar al Espíritu de Dios. Invocar el Espíritu de Dios y escuchar la palabra. Es la palabra la que va a causar la reanimación, la resurrección, la vida en nosotros, porque la palabra es vida. Continúa. Así como lo dice el Evangelio. Llega la hora en que los muertos escucharán la palabra de Dios y Resucitarán. resucitarán. Juan 5:25 dice esa palabra que acaba de decir Efraín. Llega la hora, y estamos en ella, en que los muertos escucharán la palabra y se levantarán, resucitarán, indicando así que la palabra de Cristo tiene poder para comunicarnos la eternidad. ¿Cómo dice? En verdad os digo que llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Entonces, de esta manera nosotros llegamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículo 1 al 45. Este Evangelio lo podemos organizar como en 4 etapas. La primera etapa es la enfermedad de Lázaro, del capítulo 11, versículo 1 al 16, donde dice que había un enfermo llamado Lázaro. Era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Dice la palabra, María era la que ungió al Señor con el perfume y le secó los pies con sus cabellos. Ya nosotros sabemos, eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, 1 al 8. Pero miren esto. Ella quería mucho a Jesús. Y Lázaro también. Incluso dice la palabra. Y que Jesús también lo quería. Dice, las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. aquel a quien tú amas es mucho más bonito. Aquel a quien tú amas está enfermo. Pero entonces, esa enfermedad, ¿cómo se le puede atribuir si Jesús lo amaba? A veces nosotros podemos decir, hombre, si yo estoy con Dios, y Él me quiere, Él me ama porque me enfermo. O sea, ¿cómo encabe la enfermedad aquí? Todo el mundo se va a enfermar porque todos los seres humanos somos frágiles y somos débiles. Se enferman los sacerdotes, el papa se muere, el obispo también. Aquí 2 obispos se han muerto en la diócesis del Banco. ¿Ves? Todo el mundo por ser, aquí viene algo que se llama, no, nosotros somos seres históricos, pero la historicidad es la apertura que nosotros tenemos a todas las cosas que van a suceder en el futuro y que nosotros no podemos, diríamos, disuadir, no podemos quitar, sino que la enfermedad, las situaciones límites, todas las cosas difíciles, el hombre las tiene que enfrentar. Sí. Entonces, Y lo digo, monseñor, por un caso muy personal de una amiga que ella ha estado mucho tiempo sirviendo en la iglesia y recientemente pues tuvo le diagnosticaron una enfermedad y siento que se resintió contra Dios, como si esas cosas no hicieran parte eso se de... llama madurez, eso se llama inmadurez espiritual. También hay una escritora que se llama Elizabeth Clifford Ross. Ella dice que toda persona que se enfrenta a la muerte tiene 5 etapas. La primera es el rechazo. Esto no me puede pasar a mí. Eso es normal. Todos los seres humanos cuando nos dicen, usted tiene esta enfermedad y se va a morir. ¿Cómo? Un rechazo. Esto no me puede estar pasando. Ese es lo primero. Después, Elizabeth Kübler-Ross dice que hay una etapa después de esa como de negociación. Y en esa etapa de negociación dice, bueno, yo de ahora en adelante no voy a fumar más, por lo tanto, si tú me curas, no fumo más. Pero resulta que la persona se empeora y en vez de curarse, cayó mucho más profundo. Y viene la tercera etapa, que se llama etapa de negociación. Perdón, ya pasamos esa. negociación. Viene, no, la etapa de la ira. Ah. La etapa de la ira. No, la negación. Después viene la ira, perdón, después viene la negociación. Es a lo contrario. Y después
viene la etapa de depresión. Eso es normal. ¿Por qué lo vas a negar? Y después de esa etapa viene la quinta etapa, que es la etapa de aceptación. O sea, entonces todo ser humano que atraviesa por una enfermedad, que pasa todas estas cosas, o sea, ¿cómo entonces nosotros podríamos llegar a la etapa de la aceptación? A través de la vida espiritual. Mira, las personas que tienen una vida espiritual bien profunda van directa a la aceptación. Acepta y se acabó el problema. Ya. Punto. No, no acepta con resignación, Efraín, porque la resignación es aceptar con rabia, porque toca. No, yo acepto con esperanza, porque existe la eternidad, porque me voy a encontrar con Dios. Eso es diferente. En cambio, las personas, bueno, común y corriente, que no tienen ninguna experiencia espiritual pues tienen que pasar por todo esto. O que la espiritualidad es muy superficial porque no ha profundizado en una vida. Exacto, Por- porque de pronto han estado en la iglesia y van pero no escuchan la palabra, no la meditan, no tienen una intimidad profunda con Dios a través de la oración. Entonces, etapa de negación, esto no me puede ocurrir a mí. Después viene la ira, tanta gente mala que hay no se muere y yo me voy a morir, o murió mi mamá. Es una etapa de ira, no quiero saber nada de Dios. Y uno tiene que saber estas cosas para cuando va a visitar a un enfermo. Y la negociación es esa, dejo de fumar y tú me curas, pero nada. Y como no te curo, viene la etapa de depresión. Y después viene la aceptación. ¿Ves? Entonces continúa el Evangelio diciendo, al oírlo Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ok, Me llama la pero atención, mira cómo Jesús... No, dale. me llama la atención esto que dice, esta enfermedad no es de muerte, pero Lázaro se murió físicamente. Sí, Señor. Mira, es cómo Jesús ve las situaciones difíciles. Hay un momento de muerte, pero Él dice, esto es para glorificar a Dios. Igual cuando vio el ciego de nacimiento, capítulo 9, que estuvimos analizando el domingo pasado. La gente veía un ciego de nacimiento sin esperanza, sin posibilidades, frustrado. Pero Jesús, ¿qué vio? Una oportunidad para glorificar a Dios. Y esa mentalidad no la tenemos nosotros. Y le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude en medio de tanta dificultad que vivimos y que enfrentamos los seres humanos, o que en estos contextos en los cuales nosotros nacemos y crecemos, tantas dificultades a veces familiares por las que uno tiene que pasar y atravesar, y nunca perder la confianza en el Señor, nunca perder la fe, enfrentar las cosas, aceptarlas, acepto esto que me está pasando, lo acepto. Y ya cuando nosotros decimos lo acepto, ya tenemos el 50% de victoria sobre esa situación. Lo acepto desde el amor de Dios, lo acepto confiando en la misericordia de Dios. ¿Sigue? Dice luego más adelante en el versículo 11, tras decir esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Ok, entonces, en el versículo ¿qué? 11, porque dice que duerme. Dice que nuestro amigo Lázaro duerme, porque fíjate cómo mira la muerte de Jesús, como un sueño. Mira, la hija de Jairo, capítulo 5 de Marcos, dice, la niña no está muerta, está dormida. ¿Cierto? Sí, La niña no está muerta, está dormida. Pero cuando se refiere al pecado, se habla de la muerte. Dice, Claro. este hijo estaba muerto estaba muerto. a causa del pecado. Sí. Ve, dice Lucas 15, no sé, 30 y tanto. Nos vamos mirando que hay una muerte que es más grave que la física, y es la muerte que causa el pecado, porque el pecado nos incapacita para amar. El pecado mata el amor. El pecado nos conduce a vivir una vida de desolación y de vacío, aún estando físicamente vivo. Ya lo encontraste. Dice lo de la hija de Jairo. Jesús entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. No Ok, ve, la muerte de esa niña la ve diferente porque es una niña y no tiene como que no murió por el pecado, pero el hijo pródigo sí. En el versículo, capítulo 15 de Lucas, versículo 31. Pero él replicó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo.
pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había Había perdido muerto. y ha sido hallado. Una muerte. San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice que el pecado causa muerte. O sea que nosotros podemos decir, la primera causa de muerte es la que vive el pueblo de Israel cuando está en el exilio porque perdieron la esperanza. Pero hay una muerte que causa el pecado y es que mata el amor. Y lo estamos comprobando ahora desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo dice la palabra? Y vosotros que habéis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivistes en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivimos también nosotros en otro tiempo sujetos a las concupiscencias y apetencias de nuestra naturaleza humana y a los malos pensamientos destinados por naturaleza, como los demás a la ira, pero Dios rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Muy bien. Entonces, qué muerte causa el pecado? La muerte del alma, la muerte espiritual. Yo acabo de decir que el pecado causa la muerte del amor. Del amor, Efraín, por favor. ¿Cómo puede ser? Enamorado, Efraín. Correcto, y por eso en la carta de Juan dice que el que no ama permanece en El la que no muerte. ama está muerto. Está muerto. Dice 1 Juan 3:14. Ya, el que no ama está muerto. ¿Por qué? Porque es a causa, ya el pecado, como un cáncer, se comió todo lo que había de amor. Esto es más grave, muy grave esta muerte. Esta es la primera parte que estamos analizando del capítulo 11, versículo 1 al 16. Sigue. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama está instalado en la muerte. Entonces volvemos al capítulo 11 de San Juan y Jesús dice en 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Impresionante. Pero los discípulos no entienden. Ellos no entienden. ¿Qué dijeron los discípulos? Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, ya se curará. Sigue. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Y entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos allá. Exacto, no creen que se había muerto de verdad, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo, después ya ellos les explicaría, comprenderían cuando habla de la muerte en el plano, como lo referimos a la hija de Jairo, y a la muerte muy grave que causa el pecado, como lo vimos en Lucas 15:31, con la muerte del hijo pródigo, que no se murió físicamente, pero que murió en el amor porque se alejó de Dios. Llegamos a la segunda parte. Entonces, en la segunda parte comenzamos en el versículo 17 al 27, el encuentro de Jesús con Marta. Ya después de este momento vamos al encuentro de Jesús con Marta. Dice que cuando llegó a Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Ya al cuarto día es una persona que está descompuesta. Y dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios. Jesús muchas veces fue a Betania a saludarlos. Y entonces la casa estaba llena de muchas personas y Jesús llegó y dice el texto que Marta salió al encuentro mientras que María Se quedó en casa. Dijo, ¿por qué María se queda en casa y Marta es la que sale al encuentro? Ahora lo vamos a descubrir a través de las expresiones. ¿Qué le dijo Marta? Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pides. Miren ustedes que nosotros muchas veces en el pasaje de Marta
y María de Lucas capítulo 10, 38. ¿Qué hacía Marta? Marta era una mujer hacendosa, era una mujer que se multiplicaba, como dice el texto, realizando muchas cosas al mismo tiempo y no estaba atenta a la escucha de la palabra. Por lo tanto, cuando llega este momento difícil, en su desesperación, no sabe qué hacer. Mientras que María, ella fue educada en la palabra. María se daba espacio para escuchar a Jesús. Y como fruto de esa escucha, ustedes tienen la calma de María en medio de la adversidad. ¿Quién puede dominar este momento por sus propias fuerzas tan difícil? Nadie. Solamente aquella persona que ha construido su casa sobre la roca a través de la escucha de la palabra, como dice Mateo 7, 27, Mateo 7 al final 28, puede, porque dice que la casa recibió viento, lluvia, viento, los ríos se metieron contra ella y no pudo. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Marta y con María. Una construyó en la arena y la otra construyó sobre roca. ¿Cómo hizo usted? Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Ok. Y en el Evangelio de Mateo 10, en Mateo 5, 27, ¿qué dice? Es Mateo 7, 24. Dice: Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es María, sigue. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica se parece al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Ok, entonces contemplemos a Marta, que ella entonces sale al encuentro de Jesús y le reclama: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pida. O sea, ella reclama, pero tiene fe. Jesús le replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mira eso, no, eso es difícil de digerir en ese momento. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a vivir si murió? ¿Cómo será eso? Impresionante. Y el versículo 26 confronta más: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Pero se murió, entonces no entendemos cómo va a ser. Pero Jesús está hablando de la resurrección. Y la resurrección es la transformación de nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo miserable, en un cuerpo glorioso semejante al suyo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 21. Todavía es difícil de asimilar eso. A veces uno escucha a las personas cuando se muere alguien y sobre todo si es una persona creyente, pues debemos confesar nuestra fe en la resurrección. Casi todos los domingos en la Eucaristía nosotros decimos: creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Creemos. Y entonces, pero muchas veces nos pasa como Marta. ¿Qué dice la palabra? El cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter todas las cosas. Esa es una reflexión que San Pablo realiza, porque los discípulos ni siquiera sabían cómo era eso de la resurrección. No sabían. Dice Marcos 9:9.
¿Y qué significará eso de resucitar de entre los muertos? Esa transformación. No. Y acababan de contemplar a Jesús, que se había transformado, se había transfigurado, porque estaba todo glorioso. Y ellos todavía no lograban captar esto de la resurrección. ¿Cómo dice? Cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contase lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Exacto, muy bien. Esa es la transformación. Ya Jesús lo había explicado cuando habla de la semilla que cae y muere. ¿Ves? Lo había explicado esa transformación. Muy bien, vamos entonces a la tercera parte. Y es el encuentro con María, Con María, la fíjese, hermana de Marta y de Lázaro. Primera parte, la enfermedad. Y lo que Jesús nos enseña sobre la muerte, ¿ves? Que causa el pecado, y la muerte que fue vencida por Cristo. Nos encontramos en la segunda parte con Marta, que es una persona que por no Escuchar- dedicarse tiempo a la palabra exactamente. se desespera en el momento de la adversidad. y ya pues tiene mucho temor también, tiene mucho temor. Bueno, vamos con María, versículo 28. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído. Pero escúchame que Jesús le dijo, Ajá. ¿crees esto? Que, Ella confesó su fe diciendo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. así te cerramos con Marta, ok, confesión de fe de Marta a través de un proceso. Ahora vamos con María. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Ese texto es muy bonito. Te llamo. ¿Y qué pasó? Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Aquí tenemos entonces nosotros esta palabra que es muy profunda en nuestro plan pastoral. El encuentro con el Señor, pero el encuentro con el Señor ahora en un momento difícil, la muerte de un ser querido, la muerte que se acercó a la casa de Marta, de María, que eran amiguísimos de nuestro Señor Jesucristo, tanto que la palabra dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, dice Juan 11:5. Y a pesar de todo este amor, ellos tenían que enfrentarse a la muerte como todos nosotros tenemos que enfrentarnos a la muerte, pero desde la experiencia de Jesucristo, con esperanza. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús todavía no había llegado al lugar, seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Impresionante. Ella se levantó y cuando se levantó, porque tenía muchos seguidores, la demás gente lo siguió pensando que iba para el sepulcro a llorar, como que ya había ido al sepulcro María. Cuando Y María entonces, llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies. primera cosa para sanarse, lo adoró. La adoración. Adorar a Jesucristo en medio de esa incertidumbre, en medio de esas situaciones que sobrepasan nuestras fuerzas. Lo adoró y entonces Y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. viene una cosa, Marta lo adoró. María. No, te pregunto, Marta cuando Marta vio- no lo adoró, sino que le cuando reclamó llegó- de entrada. Ya. Cuando Marta supo que venía, salió al encuentro, mientras que María se quedó en su casa. No lo adoró, versículo 20. Ya. Sí, cuando Marta supo que venía Jesús, le salió el encuentro mientras María se quedó en la casa. Y enseguida Marta apenas llegó a Jesús, le reclamó. Y enseguida, en cambio, María María lo adoró. Sigue. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos, Segundo, llorar con Jesús. Llorar con Él. Llorar y decirle lo que sentimos. Nuestros lamentos, nuestra desilusión, nuestra frustración, nuestra desesperanza, pero con el Señor. Y entonces,
Lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente. Jesús se turbó y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Entonces Jesús, nuestro Señor, comparte, se hace solidario con nosotros cuando sufrimos. San Pablo tiene una expresión en la carta, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8, y dice que nosotros cuando lloramos somos consolados por el mismo Dios, para que nosotros con ese consuelo que recibimos de Dios consolemos a los que están tristes. Esa es la razón por la que allá él dice, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo dice la palabra? Dice, nuestra esperanza respecto de vosotros se mantiene firme, pues sabemos que, del mismo modo que compartís nuestros sufrimientos, también seréis partícipes de nuestra consolación. No. No queremos que lo ignoréis, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos Mira, abrumó. Aquí. Este es el versículo, Bendito, versículo 3. versículo 3, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Se está haciendo presente, pero 100% a través de esa humanidad de Jesús. Jesús nuestro Señor que viene a comunicar ese consuelo a María. ¡Qué belleza! Entonces, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, Él nos consuela en todas, ¿sí no dice así? en todas. Nuestras tribulaciones. Así que nunca digas, le vayas a reclamar a Dios, ¿por qué me abandonaste? Me siento solo, ¿por qué? No le reclames, pasa a otro nivel. Dice que estás conmigo, no comprendo esto, no lo entiendo. Pero lo único que sé es que la Escritura me dice que tú estás con los atribulados, ¿sí o no? Sigue. Para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados, ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Es decir, acompañar a nuestros hermanos que también están tribulados. Exacto. Y cuando tú lees la bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. 5:5. Una vez cayó en mis manos, yo era un adolescente, y cayó en mis manos un libro, y que los bienaventurados de un escritor, Fernando Soto Aparicio, me lamento de haber leído ese libro. Es una caricatura contra la bienaventuranza. Ya, qué libro tan horrible. Pero en ese momento me gustó el bendito libro porque yo era adolescente y uno adolescente, todo lo que ve, bueno, yo lo leía y me gustó el pensamiento del escritor Fernando Soto Aparicio. Entonces él dice, lo que tú terminas de leer el libro y terminas con una desesperanza. Pero cuando uno lee la Biblia, mira, dice, Te llenas de ¿cómo esperanza. dice? ¿Cómo dice? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Dios va a venir. Dios se manifestará. No existe un problema más grande que supere el amor de Dios. Y eso nos tiene que llegar a nosotros siempre. Y entonces, Entonces, me llama la atención también esto de que Jesús con Marta no se estremece, pero con María sí, porque María la adora y le cuenta las cosas a él, llora con él. Dice, los judíos comentaron entonces, mira cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos al ciego, no podía haber hecho que éste no muriera. ajá, esa es la pregunta. Ajá, ¿y por qué no hizo algo para que no se muriera? Ya. Entonces, Jesús, ojo, que en este momento el Señor a través de esta lectura está sanando y nos está sanando, porque eso pasó conmigo, del miedo a la muerte. Porque dice la carta a los Hebreos que Él nos curó de ese miedo a la muerte. Así que vamos a darle gracias a Dios porque encontramos esta palabra que nos ayuda a nosotros a dar respuesta a ese momento, porque nosotros no nos preparamos para esto. Nadie se prepara para la muerte de un familiar, mi mamá, que se fue para el cielo, mi papá, jóvenes, ya. Y uno cuando se enfrenta a la muerte de seres queridos, si uno no tiene la experiencia
de la escucha, de la oración, del encuentro con Jesús. Hebreos 2:14. Sí, ¿cómo dice? Por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también él las compartió para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Exacto. Entonces, ahora, Efraín, pasamos al versículo 38, que es la cuarta parte, que es la resurrección de Lázaro. Bueno, la reanimación, ¿cierto? Ok. Porque la reanimación es física, pero la resurrección es la glorificación, es decir, la transformación del cuerpo mortal al cuerpo Pero glorioso. entonces, pero la palabra dice que Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro Resucitará. ¿Ahora a qué se refería entonces? Entonces, mira que aquí nosotros tenemos, vamos a aclarar ahora en qué consiste la reanimación y en qué consiste la resurrección. Pero ya tenemos una pista, ahorita lo dijimos en Filipenses 3:21, porque dice que Él transfigurará nuestro cuerpo material en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Pues entonces vamos a ver qué pasa aquí. Capítulo 11, versículo 38 al 44 es lo que sucedió allí. ¿Cómo dice? Leemos, Efraín. ¿Qué diría? Y en el versículo 38, Monseñor, ahorita que nos mandó a leer, que es la última parte, que es la resurrección, que ya la aclaramos, que es la diferencia de la reanimación, dice, entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió, Señor, ya huele. Es el Escuchan, cuarto mira día. lo que escuchan. Marta dice, ya huele. Ya huele. O sea que no tiene fe. Sí. Te das cuenta, y acaba de decir ahorita que sí creo, Señor, que tú eres el que tenías que venir al mundo, pero no cree. Te dije que íbamos a ver la diferencia. Entonces, ya huele mal, ya. ¿Y qué le dijo Jesús? Replicó Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Claro, si crees verás la gloria de Dios. Puede ser las personas negativas que tengan una enfermedad, ¿qué puede hacer Dios con esto? O sea, le ponen el obstáculo a Dios enseguida. Pero también dicen que creen. Pero cuando llega el momento de la prueba, no creen. ¿Sabes qué? Cuando llega el momento de la prueba es donde se decide si nosotros somos de verdad creyentes. Porque ya nosotros lo aprendimos en la parábola de San Lucas en el capítulo 8, donde dice que cuando llega un tiempo de prueba, ya, versículo 13, 8:13 de San Lucas, lee. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Ah, a la hora de la prueba, abandonan, se dejan llevar. Esto es lo que está pasando ahora. Y lo que pasa con mucha gente, y aquí es donde entran las personas que dicen, ¿por qué Dios me quitó a mi mamá? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué me mandaste esto? Pero escúchame, entonces tú nos confesaste ahorita que dijiste, sí creo. Ahorita Marta en el capítulo 11, versículo 27 dijo, creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y ahora cuando Jesús le dice, quiten la piedra, es la primera que sale y dice, ya tiene que oler mal. ¿Por qué María no lo dijo? Porque María estaba cimentada sobre la roca, le creía la palabra de Dios. Porque María escuchaba la palabra. Para esto, estos son los frutos de la palabra. Entonces continuamos. Quitaron pues la piedra, entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas. Espérate un momentico. Entonces replicó Jesús, no quitaron pues la piedra, ¿cierto? Sí. Y Jesús levantó los ojos a los cielos y comienza una oración. Corta. Jesús, breve. En la oración le da gracias a Dios. Así como multiplicó los panes los multiplicó Juan 6:11 con una acción de gracias. Dijo, te doy gracias y se multiplicaron. Bendito sea Dios. Y ahora le está diciendo a Dios gracias por haberme escuchado. Una lección
profundamente de fe a Marta, que no cree. ¿Cómo dice la palabra? Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió. Y mira lo que dice, bien sé que tú siempre me escuchas, le está diciendo Jesús al Padre, pero lo he dicho por estos que me rodean. ¿Quién lo rodean? Marta, María, todos los judíos. Pero principalmente Marta, que no cree, para que crean que tú me has enviado. Terminada la oración, dicho esto, versículo 43, ¿qué pasó? Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro. Gritó con fuerte voz. Recuerda que ahorita dijimos, llega la hora, Juan 5:25, y ya estamos en ella, en que los muertos escucharán la palabra del Hijo del Hombre, Y los que la oigan vivirán. resucitarán. 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 Recuerda, porque cuando tú estás muerto por el pecado y escuchas la palabra de Dios y recibes la solución, resucitas. Sí. Si estás muerto, estamos hablando de que el Señor resucita, comunica vida. Entonces Jesús gritó y el muerto salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Escuchen esto. Vamos a lo que ahorita estamos meditando. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI tiene una homilía que habla de la resurrección. Y en el párrafo cuarto de esa homilía, búscala ahí en el internet, homilía sobre la resurrección, Benedicto XVI. El Papa dice en ese versículo 4 que Jesús transforma la muerte. ¿Y cuál es la diferencia entre la reanimación y la resurrección? Pues que cuando nosotros llega el momento de la muerte, voy a hablar de mi abuela murió, mi abuela era una santa, mis dos abuelas fueron santas. Entonces, no me voy a referir a ninguna de las dos, una de ellas, la que sea, murió, pero una vida de santidad. En el momento en que murió, Efraín, dice Pablo, en 1 Corintios 15:50, que somos, ya lo encontraste, Sí, creo que es. que somos transformados. No, esto no es. Esto no es. Es el 9, ese es el 12. Dice sobre la resurrección. Dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿En qué vamos a ser transformados? En el cuerpo, este cuerpo miserable, como dice en Filipenses 3:21, será transformado en un cuerpo de luz. Y ya no tenemos que venir a buscar aquí a la tierra con este mismo cuerpo biológico. Si ya estamos transformados, ¿qué vamos a...? Es como si yo volviera al vientre de mi mamá. Con yo no puedo el vientre de mi mamá con este cuerpo. No. Entonces, la reanimación es cuando, de hecho, cuando una persona muere, la reaniman y continúa su misma vida en el tiempo y el espacio, limitado por el tiempo y el espacio, le va a dar enfermedades porque es el mismo cuerpo biológico, pero no ha sido transformado en cuerpo glorioso. Si mi abuela la reaniman y le muestran el recibo de la luz, se vuelve a morir. ¿Ves? Pero si ella está en cuerpo glorioso, ¿qué le va a importar el recibo de la luz? Si ya alcanzó una vida nueva, una vida diferente. ¿Ya lo encontró? No, nada. No, me va buscando ahí el texto. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, pero seremos transformados en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonarán la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Nosotros seremos qué? Transformados. Eso es. Busca Marcos 16:12 y vas a encontrar en ese momento que dice que nuestro Señor Jesucristo
se apareció en otro aspecto. Y cuando dice otro aspecto, está hablando de su presencia gloriosa. Esa es la razón por la cual María Magdalena no lo reconocía. María Magdalena está hablando con él, igual que los discípulos de Maús, y no lo reconocen. Y no lo reconocen porque está en cuerpo glorioso. ¿Cómo dice la palabra? Después de esto se apareció bajo otro aspecto a dos de ellos. La homilía está tomada de Santo Padre en la vigilia pascual del 15 de abril del 2006, Benedicto XVI, y comienza: buscáis a Jesús de Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Bueno, y el Papa comienza a hablar sobre toda esa experiencia cuando bajaron del Monte de la Transfiguración, del cual hicimos referencia ahorita en Marcos 9:9, cuando ellos decían, ¿en qué consiste esto de resucitar entre los muertos? El Papa hace una interrogante: ¿en qué consiste propiamente esto de resucitar? ¿Qué significa para nosotros y para el mundo y la historia en su conjunto? Me parece bien bonito cuando el Papa, a través de estos interrogantes, nos pone a nosotros en una, diríamos, en una alerta para querer entrar también nosotros a vivir esto, a encontrar una respuesta. Y el Papa hace alusión a esa discusión que tienen los discípulos y que esa discusión todavía se mantiene. ¿Qué sucedió? ¿Qué fuerzas han intervenido? Continúa el Papa diciendo. Y después el Papa entonces dice que su muerte no fue cualquier muerte. ¿Ves? Su muerte fue un acto de amor. En la última cena, él anticipó la muerte y la transformó, aquí es donde viene, en el don de sí mismo. Su comunión existencial con Dios era concretamente una comunión existencial con el amor de Dios, y este amor es la verdadera potencia contra la muerte, es la más fuerte que la muerte. La resurrección fue un estallido de luz, una explosión del amor que desató el vínculo hasta entonces indisoluble de morir y de venir. Inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida en la que también ha sido integrada la materia de manera transformada. Escucha bien esto. Inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida en la que también ha sido integrada la materia de manera transformada, y a través de la cual surge un mundo nuevo, el mundo de los glorificados. Está claro que este acontecimiento no es un milagro cualquiera del pasado, cuya realización podría ser en el fondo indiferente para nosotros. Es un salto cualitativo en la historia de la evolución y de la vida en general, hacia una nueva vida futura, hacia un mundo nuevo que, partiendo de Cristo, entra ya continuamente en este mundo nuestro. Lo transforma y lo atrae hacia sí. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puede llegar efectivamente este acontecimiento hasta mí y atraer mi vida hacia Él y hacia lo alto? Entonces, el Papa aquí nos habla precisamente de una transformación. Más adelante dice, también es más que una simple limpieza, refiriéndose al bautismo, una especie de purificación y embellecimiento del alma. Es realmente muerte y resurrección, renacimiento, transformación en una vida nueva, refiriéndose al bautismo que en la noche de la vigilia pascual, a través de ese sacramento, se renueva y también se renueva nuestra vida. Así que les recomiendo que lean esa homilía, la mediten, porque el Papa nos da muchos argumentos para seguir creyendo en la resurrección de Jesús y para que nosotros nunca perdamos la esperanza de que vamos a ser transformados en cuerpos gloriosos. Bendito sea el Señor, que hoy
nos llama a través de esta palabra a recomenzar una vida también en Él, una vida de comunión, una vida de amor profunda, escuchando su palabra y recibiendo su cuerpo santísimo en Eucaristía. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de gracia. Que tengan un excelente día. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.